Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estos días hemos tenido problemas serios con la falta de energía eléctrica, pero a pesar de todo, la gente sigue buscando maneras de trabajar y seguir haciendo lo suyo. Hoy queremos hablar de una médica lojana importante que hace un siglo fue la primera mujer latinoamericana que logró votar en una elección de carácter nacional. Ella es Matilde Hidalgo Navarro. Su tesón, su fuerza, su valentía le permitió finalmente votar y ser la primera en Latinoamérica. Por su condición de mujer, los estamentos del Estado le negaban su derecho ciudadano al voto. Pero ella, que había nacido en el seno de una familia liberal, siempre batalló por sus derechos. Primero exigió estudiar y alcanzó el título de bachiller. Después, en 1921, fue la primera en graduarse como médica en la Universidad Central del Ecuador. En 1924 votó y en 1941 fue electa diputada por Loja. Ella es una de las muchas mujeres que en el siglo XX hicieron historia, como Hipatia Cárdenas, escritora, poetisa, defensora de los derechos de las mujeres y sufragista. Hipatia Cárdenas siguió el legado de Zoila Ugarte de Landívar, quien en 1929 se convirtió en la primera mujer consejera de Estado y 3 años después fue la primera en presentarse como candidata a la presidencia de la República, tras librar dura pelea contra quienes se oponían a que las mujeres participaran en política. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la toma de decisiones trascendentales para la nación ecuatoriana? ¿Por qué sus derechos ciudadanos han tardado tanto en ser reconocidos? Hoy, teniendo de por medio a los electores decidiendo su futuro en las urnas, es oportuno hablar con Natacha Reyes, investigadora social, abogada, docente y escritora, quien se ha dedicado a investigar sobre las pioneras de la democracia y prepara un libro al respecto. Te saludo, Natacha, qué bueno charlar contigo. Un siglo después, ¿por qué Matilde Hidalgo Navarro merece todo honor y toda gloria? Porque es una mujer empecinada, es una mujer que practicó la disidencia como método. No se resignó. Vamos a posicionarnos un poco en el momento en que Matilde Hidalgo estaba en el seno de su madre, ¿sí? Ella queda huérfana de su padre. Sí. ¿Son 6 hermanos? 2. Mientras mientras su madre estaba embarazada de ella, ¿sí? Y tiene un antecedente bastante interesante, Matilde Hidalgo Navarro. Ella viene de una familia que tenía un espíritu de mucha lectura, de mucha investigación, sobre todo por el lado materno, ¿no? El abuelo... ¿Venezolana la madre? La madre es de origen, sí, de ascendencia colombo-venezolana, ¿sí? La madre de ella era hija de un hombre muy acaudalado que tenía una visión liberal. Y este hombre inculcó en sus hijas un gran amor por la lectura. Pero esta señora se queda huérfana, también joven, ¿no? Y se casa venturosamente con un señor de apellido Hidalgo, y mientras vive con él, procura seguir manteniendo este espíritu liberal y este espíritu de amor hacia la lectura. Cuando ella está embarazada de Matilde Hidalgo, a su marido le ocurre un accidente y muere. Por lo tanto, nace su hija Matilde ya huérfana, ¿sí?
A partir de ahí es importante entonces ver que hay una vena materna muy fuerte, ¿no? La misma madre de la Matilde, luego la misma Matilde consigo misma y luego Matilde con sus descendientes. Porque tenemos algunos y algunas personas en Ecuador que son descendientes de Matilde Hidalgo y sabemos que hay algunas sobrinas nietas de ella que, por ejemplo, también escriben. ¿Sí? Entonces, si tú quieres, desde esta raigambre sanguínea... Es una familia culta. Es una familia que ama el conocimiento, ¿sí? Su marido también es un amante del conocimiento, es un hombre muy progresista, ¿sí? El señor Procel. El señor Procel. ¿Y la muerte del padre de Matilde complica las condiciones de vida de ellos? Sí. ¿Deviene la pobreza? Sí, por supuesto. ¿Tienen condiciones difíciles? Por supuesto. El padre prevé en la vida de sus descendientes una cierta holgura, digamos, porque encarga que si él en el evento en que llegare a morir o le ocurriese algo grave, una persona en la que tenía mucha confianza se hiciera cargo de la administración de sus bienes. Era un señor que tenía haciendas, bienes. Esto hace que la vida de Matilde no sea de una estrechez económica, ¿sí? Hay que ponerse también en ese contexto. Es decir, es alguien que además de tener una cierta comodidad, no vamos a decir lujos, ¿no es cierto?, sino que no tenía que trabajar, digamos, para ganarse la vida. No, ella tenía que estudiar. Ese era su mandato, y el mandato impuesto sobre todo por su madre. Entonces, en ese sentido vemos como una fortuna o un patrimonio familiar no es que se destina para que la persona siga acumulando patrimonio, sino para que tenga un patrimonio mayor, que es el intelectual. Claro. Sí, claro. Es decir, es otra lógica, es otra filosofía de la vida, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a decir que la presencia de los ancestros en la vida de las personas es fundamental. Cuando tú tienes ancestros, abuelos, abuelas, padres, tíos, tías, que te inculcan el amor a la sabiduría, obviamente que te convierten en un ser que procura una vida mejor para sí mismo y para el resto. Esa es la condición de Matilde y de su entorno. Ella nace, me parece que en 1890, 1898. 98. Justo cuando teníamos... Había ya pasado la Revolución Liberal. Estábamos en pleno apogeo. De 1895, claro, ¿no? Del inicio. Sí, pero estábamos en un apogeo muy interesante de esta... bienvenida, digamos, al siglo, ¿sí? Al nuevo siglo, en el que había una disputa social, política, pero también había una disputa económica. Y en Ecuador eso es muy importante, ¿no es cierto? Las viejas haciendas terratenientes de la zona sierra del Ecuador eran muy conservadoras. Las haciendas del litoral, las cacaoteras, etcétera, ¿no es cierto?, las que sacaban la madera, tenían mucho más vínculo con el mundo. Entonces, y eran más liberales. Eran liberales. Entonces, esta lógica entre el liberalismo y el conservadurismo tenía un significado muy fuerte en la vida política nacional. Y las pugnas entre liberales y conservadores no solo eran entre ellos y por cuestiones de visiones del mundo, también teníamos pugnas dentro de los mismos conservadores y dentro de los mismos liberales. Con Alfaro deviene también la posibilidad del acceso a la educación de las mujeres. Por supuesto. ¿Es exacto. la primera beneficiaria de eso no, o no? ¿Qué ocurre? Tenemos más beneficiarias del ingreso de las mujeres hacia la educación pública. Muchas mujeres. De hecho, ¿no es cierto? Antes de ella ya hay una mujer que ingresa a la educación superior, pero claro, no se le permite educarse en medicina. Supongo que habrá sido su deseo, sino máximo como un anhelo en la obstetricia. ¿Sí? Tenemos entonces obstetras, tenemos enfermeras, ¿no? Profesoras también. Profesoras. Una de esas grandes obstetras
es Juana Miranda. Juana Miranda, ella impulsa la creación de la primera maternidad en Quito, que queda en el centro de Quito. He visto, no sé si esto corresponde a la verdad, tú sabrás confirmarnos o no, el acceso al colegio, incluso para ella fue difícil, no es que hubo las mejores posibilidades para que eso ocurriera. No. Porque el entorno era impedir que la mujer esté educándose. El papel, el rol que creían muchos que la mujer debía tener era el de criar a los hijos y punto. Por supuesto, tú tienes toda la razón, Rodolfo. De hecho, el que una mujer quisiera acceder a la educación primaria y secundaria era visto como un acto casi de locura, ¿sí? ¿Qué le pasa a ella que se quiere salir del canon? Perdió la cabeza. Perdió la cabeza, se volvió loca. Increíble. Y esto es súper importante porque sí, tú has mencionado que en 1913 ella fue la primera bachiller de Loja y del país. ¿Sí? Se traslada a Loja, no se queda estudiando en su provincia, se traslada a Loja. Hay que pensar que en esa época los caminos eran terribles. Entonces, que una señorita salga de su casa para ir a estudiar en otra ciudad, ya era de por sí. Y era un escándalo. Era un acto de rebeldía. Quien le apoya muchísimo a ella es su hermano mayor, ¿sí? Que tenía también esta mentalidad liberal. Y él le acompaña, y él la colita, y él le enseña muchas cosas que inclusive en la escuela no se enseñaban. Entonces, podríamos decir que el hermano es un coeducador de ella, ¿sí? Su hermano mayor. Y esto es muy lindo desde la perspectiva de la fraternidad. Entonces, ¿se gradúa? Se gradúa en Loja, y como en Loja no había la Facultad de Medicina, se va a estudiar en Cuenca. Y en Cuenca en 1919... Primero, perdóname, he visto una cita. Ella primero viene a la Universidad Central, sí, y no le permiten inscribirse. No. En primera instancia, ¿no? No, y ya te voy a contar probablemente por qué. Sí, pero permíteme un poco ver qué le pasa en Cuenca. En Cuenca teníamos una visión más liberal, ¿sí?, que en la Universidad Central. Dice nuestra entrevistada que también es cuencana. Sí, la Universidad de Cuenca siempre estuvo muy iluminada por una perspectiva liberal, progresista, ¿no? Tú tienes personajes tan honrosos como Carlos Cueva Tamariz, claro, que fue rector y que fue socialista toda la vida. Y eso que Carlos Cueva Tamariz venía de una raigambre aristocrática dentro de lo que podríamos Honorato hablar. Vázquez también es parte de por él, ¿no? Supuesto. ¿Es él quien permite el que se matricule en Cuenca, Matilde? Honorato Vázquez y otros cuencanos. Porque en Cuenca hay una característica. Tú tienes un proselitismo de los próceres que suele ser más que individual, colectivo, ¿sí? El espíritu del cuencano es consultarse mucho, ¿sí? Toman decisiones consultadas, no son autócratas los cuencanos, ¿sí? Generalmente ellos basan sus decisiones en visiones del colectivo, pero pensemos que Cuenca en esa misma época tenía una condición muy interesante desde la perspectiva de las letras, ¿sí? Tú tenías ya escritoras como Ramona Cordero y León, ¿sí? Mari Corilé, sí, ese era su seudónimo, que hacía poesía erótica, ¿sí? Entonces es bien interesante que en esta misma época, ¿no es cierto?, otras contemporáneas como Zoila Ugarte de Landívar, ¿sí?, y muchas más van influyendo en esa visión de esta Matilde que va a estudiar medicina, que era su vocación. Ella no va a estudiar enfermería, ella va a estudiar medicina. Y efectivamente concluye una licenciatura en 1919 y ya con ese antecedente. Es una licenciatura en medicina. En medicina. Con esta primera etapa, ¿no es cierto?, ya no hay el pretexto en la Universidad Central, que entonces era retrógrada, ¿sí?, comparada con la Universidad de Cuenca, y le reciben. Pero además tiene una virtud, es que ella está estudiando y hay un marido al lado, ¿me entiendes?, que le acolite, le acompaña. El señor Prócer. El señor Prócer. Que por cierto, tú haces énfasis
en llamarla Matilde Hidalgo Navarro. Sí. Pero, digamos, la costumbre que ha existido aquí, sí, hasta este tiempo, sí, es Matilde Hidalgo de Prócer. Sí, sí. ¿Y No, por qué hago esta reivindicación? Eso vale la pena que nos expliques. Porque las mujeres estaban signadas, y no solo las mujeres ecuatorianas, sino las mujeres en general en el planeta, a que no eran personas mientras no estuvieran con su otra mitad, la mitad de la naranja, ¿sí? Porque siempre se hablaba esto, ¿no? Que alguien era completo si es que tenía una media naranja. Una media naranja que frecuentemente era castigadora. En este caso, en el caso de Matilde, es la excepción. Ajá. Su marido es honrosísimo desde la perspectiva de cómo él sí fue la media naranja. ¿Guayaquileño él? Él era costeño, sí, efectivamente. Y claro, él le acompaña en el proceso. Y de hecho, ¿no es cierto?, cuando ya sale a estudiar, porque cuando uno es de provincia y viene a Quito, sale a Quito. Sí. O sales de Loja o sales de Machala, ¿no es cierto? Dentro de la misma Loja hay una cosa bien interesante. Por ejemplo, en Catamayo, Cariamanga, etcétera, no se habla de irse a Loja, ¿no es cierto? Sino se van a la capital de la ciudad. Ajá. Y ellos vienen de la provincia. Ajá. O sea, es esa visión, ¿no es cierto?, del terruño. Pero bueno, ya estando en esta lógica de yo soy médica, hay una cosa muy interesante que sería recomendable para el público oyente, que vayan y visiten el Museo Nacional de la Casa de la Cultura. En el Museo Nacional de la Casa de la Cultura actualmente están unas imágenes de Matilde Hidalgo enseñando puericultura, es decir, la crianza de los niños, a enfermeras. Entonces es maravilloso ver en estas imágenes de los años 20, 30, que se ven a toda velocidad, ¿no es cierto? Ella rodeada de enfermeras vestidas como palomitas blancas, ¿no? Es lindísima la imagen. Y ella enseñándoles cómo se baña un bebé, cómo se le da de comer, cómo se le viste, ¿sí? Que era una tarea bastante común en esos ámbitos de la medicina y la obstetricia de ese tiempo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, y que por fortuna han sido registrados en ese filme. Filmados esos momentos. Ese es un filme muy interesante porque además recoge cómo eran las escuelas de la época. ¿A qué año corresponde? Entre el año 24 y el 30 y tanto, ¿no? Es realmente un documento muy hermoso que está en el Museo Nacional. Vale la pena acercarse a ese documento, ¿no? Bien, pero ¿qué más tenemos? Pero déjame preguntarte esto, Natacha. Ella ya ejerciendo su profesión, es también docente, como lo destacas, y es una mujer inquieta que tiene enormes ganas de hacer muchas cosas. Sí. Por ejemplo, ejercer su condición de ciudadana. Sí. Y el ser ciudadano es tener el derecho a elegir y ser elegido. Sí, y ahí nos vamos a retrotraer a la Constitución de 1806, la Constitución alfarista. ¿De 1906? De 1906, perdón. Sí, de 1906. De 1906. En esta Constitución se recoge algo que ya se había dicho en la anterior Constitución alfarista, y es que era que se coloca esta perspectiva que ya estaba sentada en el Código Civil, que una persona es cualquier individuo, ¿sí? Hombre, adulto o niño, ¿sí? Que va a ser ciudadano en medida en que haya cumplido 18 años y esté casado, o haya cumplido la mayoría de edad, que son 21 años, y sepa leer y escribir, ¿sí? Entonces, ¿Y tenga también propiedades? No, eso ya se había eliminado. Ya se había eliminado. Entonces, constitucionalmente ya había la libertad del ejercicio del voto para las personas, ¿sí? Que tuvieran 18 años y que supieran leer y escribir. Y es de esa interpretación
que hace Matilde Hidalgo, que ella la asuma y diciendo, bueno, aquí no hay una prohibición expresa para que las mujeres voten. Por lo tanto, en la convocatoria que se hace para unas elecciones de diputación, de Cámara de Diputados, elecciones legislativas, ella se acerca en Machala a depositar su voto. Y cuando se acerca a depositar el voto, le dicen, no, usted no puede votar. ¿Esto es mayo del 24? Esto es en mayo, el 9 de mayo de 1924. Se acerca a votar. En la mesa electoral le dicen, usted no puede votar. ¿Por qué no puede votar? Porque usted es mujer. Muéstreme en dónde hay la prohibición para que las mujeres no voten. Y se ponen a revisar la ley y ven que efectivamente no había ninguna prohibición. Pero no estaba en el padrón. Pero no estaba en el padrón. Hay una nota interesante. En esa época no se pedía todavía la cédula para votar. Eso se establece después como una obligación. Entonces ella muy bien dice, de todos modos yo consigno mi voto. Y realiza el acto de votar, que eso en derecho es muy importante. Pero, ¿y ¿no? cómo le permiten? Porque ella dice, voy a consultar si finalmente tenemos una legislación y vamos a ver si la legislación me ratifica o no que yo sí puedo votar. Y efectivamente, ¿no es cierto? Primero se hace la consulta a nivel del Ministerio de Gobierno. Y el ministro de Gobierno dice sí. Francisco Sánchez. Sí, se puede votar, pero sometamos esto una consulta al Consejo de Estado, que es como decir este rato la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional le acepta. Y dice sí. ¿En qué fecha le hace esta aceptación? El 10 de junio de 1924. Esa es la fecha histórica, entonces. Esa es la fecha histórica, la aceptación, porque se legaliza efectivamente el que ella haya votado. Es decir, la fecha histórica es el 9, ¿no? El 9 de mayo, pero el 10 de junio ya se confirma, digamos, ¿no? Pero fíjate se hace válido su voto. Se hace válido su voto, por lo tanto, siendo en estricto sentido muy realista, se puede decir que Matilde Hidalgo Navarro, y aquí la gloria a su nombre, que me preguntaste a su lado, porque hay que nombrarle a la madre, que fue esta madre liberal, que le infunde este ánimo y este propósito de estudiar y ser mejor. Ella es la primera mujer latinoamericana en votar en el mundo. Ese es el gran hito. Ese es el gran hito. Entonces, ella rompe, ¿no es cierto?, con un cascarón, ¿sí? Se sale del cascarón y lo que hace a continuación, en términos ya cívicos, es seguir participando políticamente y participa en varias organizaciones de mujeres. ¿Se declara feminista? Sí, pero no de este feminismo que no tenía una visión social, como fue el feminismo europeo y el feminismo estadounidense. Que resulta en un momento dado también un tanto disperso, sí, y que, hasta anárquico. Sí, y que en el fondo es un voto fetiche, ¿no es cierto? Porque te suelta la idea de que las mujeres están viviendo en democracia. Pero la verdad es que no venía la democracia con el voto. Y en ese sentido, Matilde Hidalgo es mucho más consciente. ¿Sí? La democracia viene desde la posibilidad en que tú puedas ejercer una profesión, en que puedas tener un nombre y ser reconocida como una profesional. Y que tengas libertad para expresar lo que piensas. Para expresar lo que piensas. Entonces, o para organizarte. Correcto, y participa entonces de organizaciones de mujeres. En estas organizaciones de mujeres participan otras mujeres como Solia Ugarte de Landívar, que es una preciosura de mujer, ¿no? Es una mujer de su época y hay que entenderle así. Pero también tenemos a Hipatia Cárdenas de Bustamante, a María Angélica Hidrobo, a Victoria Vascon Escubi, a Nela Martínez. Nela Martínez. Sí. Ahora, ¿quiénes son ellas? Ellas son mujeres de una clase media, ilustrada, o de una clase un poco más allá que la clase media, ¿no?
con un poco más de posibilidades que el resto, digamos, desde la perspectiva económica. Porque hay otras mujeres como Petronila Flores y Rosa Borja de Casa y María Esther Martínez, que hacen otras cosas concomitantemente, ¿sí? Que van gestando, por ejemplo, la representación de las mujeres en conferencias y en convenciones internacionales. Claro. Y aquí es bien interesante, porque antes de que exista el sistema de Naciones Unidas, estas mujeres ya nos estaban representando en la Unión de Mujeres Americanas. Finalmente, vale decir que nuestra queridísima amiga, ella trabaja en Guayaquil como médica y atiende a pobres. El buscador de Google, esta plataforma que se ocupa de casi todo lo que ocurre en el mundo, suele en su ventana de búsqueda colocar un símbolo adicional y temporal para destacar la fecha, la relevancia de algo o de alguien, ¿no? Hace unos pocos años pusieron la imagen de Matilde Hidalgo. Ese hecho sirvió para que esta ecuatoriana fuera mejor conocida en el ámbito internacional. ¿Qué crees, Natacha? Sí y no, porque todavía tenemos una cultura muy dominante y muy hemisférica desde la perspectiva norte-sur. Entonces, generalmente todos los grandes hechos más hacen una referencia a quienes publican estos hechos. En Ecuador nos hace falta publicidad de nuestros episodios históricos. Nos quedamos callados. Somos muy, muy silenciosos y hay que persistir en nuestros grandes avances. En el caso de Matilde, que se le publicó esa mención en Google, ese fue un aporte de su propia familia, me parecería, ¿no? Hay una la sobrina familia, nieta que empujó esa publicación. Exactamente, la sobrina nieta. Sí, pero el país tiene que empujar esa visión. Como parte de su preocupación pública y nacional. Correcto, y no desde una perspectiva utilitarista. Y decir, vamos a declarar ahora el año de Matilde Hidalgo y no hacer nada por los derechos humanos de las mujeres. Desde un Ministerio de la Mujer o desde un Ministerio de la Cultura. O aprovecharse, ¿no es cierto?, y decir, voy a hacer una campaña por los 100 años del voto de la mujer, porque estoy en una X institución, pero me valgo de eso para promocionarme políticamente. Eso no es correcto, eso no es ético, ¿sí? Entonces, creo que lo necesario es que vayamos internalizándonos como ecuatorianos y ecuatorianas de los valores nacionales. Nosotros tenemos héroes y heroínas espectaculares. Siempre estamos hablando de lo feo y lo malo que nos pasa. No hablamos de lo bueno. Exacto. Somos súper ejemplares en un montón de cosas. Por ejemplo, fíjate, el mismo 1 de mayo en Ecuador fue impulsado por mujeres, ¿sí? Obreras. Tenemos, por ejemplo, a mujeres como Leonor Mesones de Darquea o María H. Reyes, que fundan el Centro Feminista La Aurora en 1920. ¿Quiénes son ellas? Ellas son ¿De unas dónde surgen? Guayaquileñas, mujeres del pueblo, ¿sí?, que se organizan para defender los derechos de las mujeres. Y por eso tú ves, por ejemplo, en publicaciones, antes del 15 de noviembre de 1922, cuando fue la matanza, ya el mismo diario El Comercio y El Telégrafo hacen referencia a que las mujeres son muy revoltosas y están impulsando la huelga. Entonces, esto te indica que había unas luchas por los derechos que ya tenían un ejemplo global, ¿no? Y ahí viene el 8 de marzo también, ¿no? El 1 de mayo. Y yo te agregaría un hecho parecido que antecede, ¿no? La propia Manuela Sáenz, expulsada por Vicente Rocafuerte porque se la consideraba revoltosa. Claro. ¿No? Entonces, esto casi un siglo después se mantiene. Claro, y fíjate el no reconocimiento de las mujeres negras, ¿sí? Como Natán y Jonathan Sáenz, que más que esclavas de la Manuela Sáenz, eran sus compañeras de lucha, y que son las que le salvan la vida a Bolívar en Bogotá, una aciaga noche en que le quieren matar al Libertador. Claro. Entonces, las mujeres del Ecuador son mujeres amazónicas. Guerreras. ¿Sí? Guerreras. Son de temer,
no se metan con las mujeres, porque suaves, ¿no? Como somos de nacimiento, pero duras el rato en que hay que defender los intereses de la familia, los intereses de la patria. Ahora, las mujeres han decidido participar en política activamente. La propia Matilde Hidalgo en 1941 es electa diputada suplente por la provincia de Loja. Correcto. ¿No? Pero, ¿y qué acontece? Esa elección, esa participación activa en la política, ¿sirve finalmente para que su palabra sirva para transformar la sociedad o son utilizadas también, ¿no? en ese y en el tiempo actual? No, estas mujeres no se dejaban usar de ningún modo, porque tenían plena conciencia de su ser como mujer, pero también de su ser social. Y de hecho, ¿no es cierto? Fíjate tú que en 1925 ya fue Matilde Hidalgo la primera concejala del Cantón Machala por elección popular. Es decir, no solo fue a votar, es que se candidatizó y salió electa. En cambio, hubo concejalas que en tiempos aciagos, en los que había dictaduras, fueron nombradas como concejalas por los dictadores, ¿sí? Pero no hicieron un mal papel. En todo caso, ella abre una esclusa enorme, no es como un gran río. Ahora que estamos hablando de las hidroeléctricas, es como una gran masa de agua, ¿no es cierto?, que se desborda. Entonces tú tienes una pléyade, si se puede hablar en términos de estrellas, sí, unas estrellas fantásticas en el Ecuador en términos de luchas sociales. Quiero citarte un nombre, Zoila Ugarte de Landívar, a quien ya mencionaste, sí. Y decir que en 1929, 5 años después de que fue Matilde a votar, fue designada como la primera mujer consejera de Estado. Sí, ¿no? sí. Eso absolutamente inédito. Ella es pionera también en desempeñar un alto cargo público y 3 años después se presenta como candidata a la presidencia de la República. Sí, y tiene un voto. ¿Un voto? El de ella. No puede ser. Sí, sí, es interesantísimo. Pero porque es la primera candidata mujer en el mundo. Ajá. Esta mujer era un genio. Ella es una mujer capaz de movilizar con la palabra, porque la palabra es transformadora, ¿no? La palabra hace cosas que probablemente las armas, que suelen gustarles a muchas personas, no hacen, porque el arma llega y te mata, ¿no? Pero la palabra llega y construye, es decir, la palabra da vida a muchas cosas. Fíjate que ella se cartea con gente muy ilustre a nivel nacional e internacional. Ella se cartea en lenguas que no son necesariamente su lengua nativa, ¿no? Les invito a visitar una hermosísima exposición que está en el Centro Cultural Benjamín Carrión y que se va a mantener por unas semanas más, en donde ustedes van a ver a una mujer más que total, ¿sí? Es una mujer que además de trabajar políticamente, de considerarse feminista, de participar en la vida política del Estado, siendo miembro del Consejo del Estado, ¿no es cierto? Como decir ahora la Corte Constitucional, esta mujer pinta, borda, escribe y hace que sus amigos le escriban, ¿sí? Entonces, cuando ella se cartea con mucha gente, en el fondo está tejiendo la política. Y es una liberal, y hay que decir, crítica de Alfaro. Fíjate tú, ¿no? Y está bien, porque la democracia es el disenso. Claro. ¿No es cierto? Y el disenso fortalece la democracia. Disensos que deben ser respetados, ¿no? Pero por supuesto, algo habrá hecho Alfaro que no le pareció y ella dijo, no estoy de acuerdo. Ahora, en esa pléyade de mujeres, creo que una de las estrellas más grandes es Alba Calderón. ¿Quién es Alba Calderón? Alba Calderón de Gil nace en guayaquileña, supongo. Esmeraldeña. Ella ve matar a su familia en estas luchas liberales de finales del siglo XIX. Entre liberales. Entre liberales.
y entre liberales y conservadores. Entonces, siendo de una familia muy rica, finalmente termina entre Guayaquil y Cuenca. Es que esta es otra persona de la que hay que hablar muy largamente. Pero Alba Calderón de Gil es una mujer que llega a tener representaciones mundiales en organismos mundiales de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles? Ella viaja, por ejemplo, al Día Internacional de la Mujer, representando a la Unión de Mujeres de Guayas, ¿no es cierto? Y se va a un congreso que se realiza en Cuba, ¿sí? No vamos a decir que era la Cuba de Fidel Castro, es una Cuba muy anterior a la de Fidel Castro. Era la Cuba que en la que se asentaban muchos congresos panamericanistas. Entonces estas eran reuniones de carácter hemisférico, hablando, ¿no es cierto?, de nuestro eje hemisférico, las Américas, ¿sí? Pero también ella fue desterrada en 1963 por la dictadura militar, ¿sí? Y funda, entre otras cosas, el Comité de Amigos de la Revolución Cubana, apoya a la guerra de Vietnam, en el sentido de apoyar al pueblo vietnamita, ¿no?, que había sido agredido. También está en el Comité por la Paz Mundial en el Ecuador, en la Federación de Mujeres Ecuatorianas, que hacía parte Matilde Hidalgo. Fue la primera ecuatoriana en participar en la Directiva Mundial de la Internacional Socialista. Y además, fíjate, muchas de estas ñatas, así les digo yo amorosamente, estas queridas amigas nuestras, fundaron partidos. Sí. Y otro nombre importante que hay que recordar, María Angélica Hidrobo, otavaleña ella. Lo máximo. ¿No? Muchos sitios y entidades llevan su nombre. El Colegio María Angélica Hidrobo, precisamente donde en este instante están votando hombres y mujeres, ¿no? Sí. Se dedica muy joven a la enseñanza, luego estudia en un normal femenino en Quito. Funda varios colegios. Funda colegios, se Guayaquil. interesa por la educación popular. Así es. ¿No? Y allí te diría, el ámbito de la educación, de la enseñanza, fue el ámbito propicio para muchas mujeres de esa época. Desde ahí insurge una mujer profesional que tiene grandes roles en la sociedad. Sí, sí, y en eso ahí no estoy de acuerdo con la Sonia Ugarte y sus peleas con Eloy Alfaro, pero Eloy Alfaro fue fundamental. Es decir, Eloy Alfaro impulsa la educación de las mujeres. Y fíjate, las primeras telegrafistas que tenemos, o sea, el telégrafo se mueve con manos femeninas en el Ecuador. ¿Sí? Claro, las primeras telefonistas. Entonces son oficios que más allá de la costura, de la cocina, etcétera, se van sumando a la vida de las mujeres, ¿no? Ellas van entrando en la industria de la comunicación, si le vemos con ojos del siglo XXI. Claro. Las primeras comunicadoras del país fueron mujeres. ¿Sí? Desde esa perspectiva, ¿no? En la de operar las comunicaciones, las comunicaciones telegráficas, ¿sí? Pero también, y yendo al tema de la educación, además de Hipatia Cárdenas, de Bustamante, la misma Zoila Ugarte de Landívar también fue profesora, ¿no es cierto? María Angélica Hidrobo. Nosotros tenemos a un personaje esencial, ¿sí? Es María Luisa Gómez de la Torre. María Luisa Gómez de la Torre es una mujer fundamental. ¿Qué hace ella? Ella se va a dar clases y es la primera mujer, mientras no se diga lo contrario, porque hay mucho más por investigar, pero yo he estado haciendo investigaciones in situ, es decir, he ido al Instituto Nacional Mejía a buscar en sus archivos y he encontrado la firma de nuestra querida maestra, ¿sí? Dando clases de gimnasia, ¿sí? Era una profesora de gimnasia. Ella se codió con personajes muy ilustres de la época, ¿no? En ese tiempo, era la única mujer, fíjate tú. En ese tiempo el Colegio Mejía mixto. Siempre Eloy Alfaro creó los colegios como mixtos. Mira tú.
Eran mixtos. Lo que pasa es y que el las Mejía, mujeres no se atrevían a ir al colegio mixto. El Mejía Sí. dejó de ser mixto con Velasco Ibarra, ¿no? Exactamente. Velasco Cuando Ibarra es un crea retrógrado. el 24 de mayo. Claro, porque Velasco Ibarra dice, ay no, ¿por qué tienen que estar hombres y mujeres juntos en un colegio? Una visión conservadora finalmente, ¿no es cierto? Claro. Y rompe una tradición que sí había sido interesante de participación de algunas mujeres en los colegios, porque sí hubo varias mujeres que se educaron en colegios mixtos. Una de ellas tú le puedes encontrar, vive todavía, tiene 92 años, es la doctora Flor María Salazar, en Cuenca. Ella estudió en el Colegio Benigno Malo. Y hace poco le entrevistaban y ella decía, sí, yo estuve en el Colegio Benigno Malo 3 años y conmigo estuvieron algunas mujeres. Éramos pocas, pero existíamos como miembros de un colegio, ¿no es cierto? Sí. Y qué importante que es, por ejemplo, que en el Instituto Nacional Mejía, nuevamente este rato, hayan un montón de mujeres. Es fascinante ver los recreos en los chicos y las chicas, los niños y las niñas, están ahí, no hay diferencias. Claro. Eso era lo que soñaba Matilde Hidalgo y su marido, el señor Procel, que fue muy inteligente en apoyar a su mujer y considerarle ¿Cuál era, como ser cívico. ¿Cuál era la formación o qué hacía el señor Procel? ¿A qué se dedicaba? El señor Procel se dedicaba a muchas cosas y tengo entendido que también trabajó en torno a los temas médicos. De hecho, ellos tienen un hijo médico, ¿sí? Fernando Procel, que es un insigne médico guayaquileño, quien inclusive ha sido homenajeado en la Universidad de Guayaquil por ser muy eminente, ¿no? Es decir, mira, infundió el ánimo también esta pareja en sus hijos para el servicio público. Es decir, son servidores públicos natos, ¿sí? Velan porque haya una patria que sea más equitativa, más igualitaria, más incorporadora de todos y de todas, ¿no? Lo cual va más allá del voto, ya que hoy están votando los ecuatorianos y las ecuatorianas en todo el país. Y yo te decía hace un rato que temo que las mujeres en muchos momentos han sido manipuladas por la política. Sí, ¿no? Por sí han sido. Una política con visión machista. Sí. Los movimientos feministas han luchado por la legislación a favor de las mujeres. Sí. Los hombres también. Ha habido muchos hombres que han luchado por esos derechos de las mujeres. Pero la sociedad parece que no comprendió lo suficientemente el valor de esas luchas, tanto que el viejo poder sigue en manos de los hombres, ¿no? Entonces, sí, de hecho... Yo no quisiera referirme a un episodio específico, ¿no?, que vivimos recién. No, pero yo he sido testiga de ese manejo. Y te puedo contar, no como un episodio, sino como algo que está publicado y no ha sido contrarrestado. No. En el año 97-98 fui asesora de la Asamblea Constituyente. ¿Sí? La de Sangolquí. La de Sangolquí. Y me acuerdo muy claro, porque tengo un poco de memoria fotográfica, cómo eran las peleas, las luchas de las mujeres en el seno de sus propios partidos. Porque las mujeres, a través del Consejo Nacional de la Mujer, se nos había posibilitado el que podamos asesorar en temas de la incorporación del enfoque de género en la Constitución. En esa Constitución se incorporó la visión de los derechos humanos de las mujeres, pero también de niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes. Sí que es muy importante. Pero fíjate, ahí hubo representantes de un partido político cuyo jefe del partido político les llamaba por teléfono, recién estaban saliendo los celulares, que eran unos aparatos bien grandes, y les insultaban y les hacían llorar. Y les decía, ¿por qué votaste así en la votación? Tenías que votar de otra forma. Yo vi eso. Sí, en esa Constitución
Por eso en esa época escribí un libro que se llamó Hombres Públicos, Mujeres Privadas, ¿sí? En donde yo relato estos hechos y hablo del poder de los secretarios, ¿no? El secretario de esa asamblea, el señor Diego Ordóñez, y eso lo tengo publicado, él quiso manipular los artículos que habían escrito las mujeres y que habían sido aceptados en las comisiones y los quería cambiar o borrar. ¿Artículos que tenían relación con qué? Por ejemplo, con el derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Eso tan simple. Por ejemplo, con el derecho a una vida sexual y reproductiva libre, responsable e informada. Cuestiones muy básicas. Con el derecho a voto de las mujeres. Entonces, o sea, ¿tú crees que o afirmas que hubo decisiones que se adoptaron que finalmente no constan en la reforma constitucional? Finalmente, ¿Es eso? Peleamos para que consten. Y 36 de las propuestas que se habían combinado desde los distintos grupos de mujeres, desde los distintos colectivos de mujeres, ¿no es cierto? Hubo un lindísimo texto que sacó la Coordinadora Política Mujeres que se llamó Nosotras en la Constitución. También el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana sacó otra publicación y así, ¿no? Las mujeres se unieron en esa época para que estos proyectos de derechos fueran incorporados. Y finalmente de 63, algo así, se establecieron 36 artículos que hablaban de nosotras. Ahora las mujeres pueden y deben, por ley incluso, por ejemplo, desde el binomio presidencial, uno de los dos debe ser una mujer. Sí. ¿No? Empieza a haber paridad en los gobiernos locales, en las comisiones legislativas, en fin. Sí. Eso pone a la mujer hoy mismo en una condición mucho más protagonista y de responsabilidad frente a los destinos de un país. Las mujeres, ¿crees que están cumpliendo un gran ejercicio? ¿Tienen problemas? ¿Están trabajando cada quien por su lado? ¿Qué diagnóstico puede haber de esto? Me has hecho una pregunta difícil y puedo parecer políticamente incorrecta con lo que te voy a decir. Pero si es que las mujeres del siglo XXI, las mujeres ecuatorianas, guardáramos todavía el espíritu de las primeras luchadoras del siglo XX, seamos claras, ¿no? Nela Martínez, la misma Matilde Hidalgo, la misma Alba Calderón, es decir, mujeres que tenían conciencia política, ¿sí? Conciencia política, no solo conciencia feminista. No es suficiente con la conciencia feminista, ¿sí? La conciencia feminista tiene un tope. Ya, vamos por número y a la equidad. No, la equidad está en otras cosas. La equidad está en que todas y todos tengamos acceso a un trabajo digno, bien remunerado, con vacaciones, con derecho a una seguridad social. Solo en términos de los derechos laborales, las mujeres, ¿no es cierto?, sí participaron en lo que es ahora, por ejemplo, la legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la envidia en el resto de países latinoamericanos. Año 38. Y que nosotros exactamente no le valoramos porque hay toda una visión de quererse echar abajo la idea de la seguridad social desde una perspectiva de la solidaridad. Estamos peleando por el individualismo, cuentas de capitalización individual en el modelo chileno, que es una estupidez porque llegas a los 63 años y ya toda tu plata, todos tus ahorros se han ido en gastos administrativos de los gerentes que cobran de $30,000 para arriba. Esto como un paréntesis. Entonces, la presencia de las mujeres no debe ser una presencia solo numérica. El número es un aspecto. La presencia de las mujeres en la política tiene que ser una presencia de calidad. Es decir, nosotras tenemos que mostrar que no es que solo somos capaces de administrar la cosa pública o la res pública, ¿no es cierto?
nosotras tenemos que demostrar que somos buenas administradoras. Y lo son. Sí. O sea, si te remites al núcleo esencial de la sociedad, que es la familia, por supuesto. Allí la ministra de Finanzas y administradora es la mamá. Por ¿no? supuesto. Y tiene resultados muy importantes. Y siempre con recursos escasos. ¿Qué vas a hacer con este material que nos has compartido? Supongo que viene un libro. ¿Cuándo lo tenemos? Aquí habrá ya un lector. Gracias, gracias mi querido Rodolfo. Estamos escribiendo todos los días, estoy escribiendo todos los días. Sí, hay muchísimo material bibliográfico, pero también hay que hacer mucha investigación en primera fuente. Por ejemplo, yéndose a un colegio, yéndose a un hospital, viendo cómo efectivamente funcionó o no una maternidad, etcétera. El paso de las mujeres en la política ha sido decisivo para el Ecuador, ha sido transformador, sino que no se ha visto todavía. Entonces estoy escribiendo la segunda parte de este Hombres Públicos, Mujeres Privadas. Y la saga. La saga, esta segunda parte se va a llamar Mujeres Públicas, Hombres Privados. Y no en el sentido de si las mujeres les quitamos algo a los hombres, ¿no? Yo soy madre de 3 hijos varones y todo lo contrario. Pienso que la mujer tiene un sentido del colectivo, de la generosidad, de dirimir los conflictos a través de la palabra. Tenemos que instalar un nuevo modo de hacer la política. La política no se hace solo con el voto. El voto es muy importante y en ese sentido Matilde Hidalgo fue muy importante y es muy importante en nuestras vidas. Pero la política se hace con un sentido del voto crítico, del voto pensado, del para qué sirve mi voto. Esto va a beneficiar a mi sociedad, va a beneficiar a mi comunidad. Más allá de esta visión, me va a beneficiar a mí, ¿no? Eso sería tristísimo. Entonces, el voto de las mujeres esencialmente tiene que ser, ya que somos la mayoría además de la población, un voto muy meditado, sabiendo que no es el aquí y ahora, es el futuro. Siempre se vota en pos del futuro, los próximos años. Y en ese sentido, una convocatoria en este día de las votaciones para que dejemos que se vaya lo malo, ¿no? Que se vaya. Sí, hay que dejar fluir como en las cosas de la naturaleza, ¿sí? Hasta las aguas más estancadas en algún momento se evaporan y se convierten en agua limpia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Para cuándo el libro? Me presionas. Sí, ojalá que pueda estar saliendo para fin de año, para el 25 de noviembre. Muy bien. Gracias a Natacha Reyes Salazar por permitirnos abordar historias de mujeres que han trascendido en la política ecuatoriana y, claro, a la espera de que nuevas mujeres tengan roles protagónicos en ese ir y venir y en esa búsqueda del bien común. Amigas y amigos, les mandamos un fortísimo abrazo. Recuerden, cada domingo a las 10 a través de Radio La Red 102.1 FM. Si no pudieron escuchar, entonces en el canal de YouTube Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Cuídense, nos encontramos la próxima semana.